Bienvenidos a la simposio de medicina interna y piel. Yo soy el doctor Roberto Cortés Franco, el doctor Vicente Torres Lozada, quien iba a coordinar este simposio, lamentablemente no va a poder estar con nosotros, así que yo me haré cargo de la coordinación y para no colgarnos en el tiempo vamos a comenzar la primera plática que le tocaba al doctor Vicente Torres. Va a estar a cargo de la doctora Ana Caballero, quien es médica adscrita del Hospital Juárez de México, y el tema es farmacoterapia. Buenos días. Buenos días. ¿La luz del fondo es el proyecto o es algo que se puede apagar? Bueno, buenos días a todos ustedes. Agradezco que puedan acompañarnos en este horario como un poquito complicado, y bueno, también agradecer al comité organizador y una disculpa por parte del doctor Vicente Torres, ya que por otros compromisos académicos no le fue posible el podernos acompañar y presentar este tema. Bueno, yo les digo, muy bien, entonces vamos a empezar con el tema que son farmacodermias. Principalmente vamos a hablar de las farmacodermias graves y sus comorbilidades. Muy bien, nosotros al hablar de farmacodermias sabemos y tenemos muy presentes el gran espectro de dermatosis que podemos tener, desde las más comunes que son los rash morbilliformes, desde el espectro del eczema pigmentado, pero nos vamos a enfocar en lo que son las más graves, el síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome de Lyell principalmente. Por brevedad del tiempo nos hubiera gustado tocar el tema de D, sin embargo, bueno, ya quedará pendiente para alguna otra presentación. Sabemos que este tipo de dermatosis es mucho más común en las mujeres, y esto se ha asociado principalmente a que las mujeres consumimos un poco más de medicamentos, sobre todo antiinflamatorios o esteroideos, y en hospitales generales llega a representar hasta el 85% de los pacientes hospitalizados. Así como los pacientes hospitalizados puede representar hasta el 5% de las complicaciones. Los que con mayor frecuencia se presentan o más graves, pues ya les había comentado que su incidencia se consideraba anteriormente muy pobre o baja. Sin embargo, con el advenimiento del síndrome de inmunodeficiencia humana, así como en otras enfermedades autoinmunes o en enfermedades que son inmunosupresoras, se ha visto una mayor incidencia, sobre todo en NET y en DRES. Y bueno, pues sabemos que estos dos principales grupos son los que más nos van a ocasionar este tipo de enfermedades, ¿sí? Es muy importante tenerlos en mente. Y bueno, la mortalidad es mucho mayor en NET, hasta en un 28%, y en DRES es el que le sigue, de 5.9. Esta mortalidad va a depender, como vamos a ver más adelante, dependiendo del score del que presenta el paciente, que es como sería como el Apache en los pacientes críticos de terapia intensiva. Entonces, sabemos también como definición y como parte de la clínica que para que nosotros podamos definir o encasillar, digamos, a un síndrome de Stevens-Johnson y un NET es algo muy subjetivo y muy variable. Sin embargo, está establecido que en menos del 10% de superficie corporal afectada estaremos hablando con afectación de mucosas de un Stevens-Johnson, un síndrome de sobreposición entre un 10 y un 30, y mayor de un 30% de superficie corporal afectada de un NET. La mortalidad del Stevens-Johnson es muy baja. Entonces podemos ver, sabemos que va a afectar principalmente mucosas, sabemos también que va a tener ese exantema, eritema, edema que puede presentar, y que en el Stevens-Johnson generalmente puede afectar solamente cabeza y extremidades, rara vez afecta la región central, a diferencia, por ejemplo, de un NET, que su superficie corporal, como podemos observar en esta imagen, es mucho mayor. No esperamos hacer grandes denudaciones, sin embargo, puede tener un exantema maculopapular diseminado, generalizado, máculas purpúricas, y las grandes denudaciones que pueden tener, que es procedente a la necrosis de los queratinocitos, junto con la gran afectación de mucosas, que de ahí es pensar en las complicaciones que van a tener nuestros pacientes y en las que nos debemos enfocar para prevenirlas principalmente.
importante. En el NET, aparte de la superficie corporal afectada, muchas veces podemos ver que únicamente tienen una superficie corporal afectada del 40%, sin embargo, o menor. Sin embargo, hay que estar muy al pendientes de los daños a órganos que pueden tener los pacientes, que es principalmente lo que nos va a dar la alta mortalidad que tienen los pacientes y las complicaciones. Y esto se va a dar principalmente por la gran tormenta de citoquinas que presentan los pacientes con NET. Otra imagen de otro de los pacientes del Hospital Juárez que se han presentado ahí, en donde el paciente tiene grandes áreas, una superficie corporal muy amplia, con grandes ampollas, zonas amplias de denudaciones, lo que nos va a dar las complicaciones hidroelectrolíticas y el que se tenga que tratar a estos pacientes como un gran quemado. Entonces es por eso muy importante que los pacientes se tiene que hacer un diagnóstico temprano, que eso es en realidad lo complicado, porque muchas veces ya llegan multitratados y bueno, darles la terapia de soporte. En la literatura están reportados que hay más de 100 medicamentos que nos pueden originar. Sin embargo, es de aquí un punto muy crítico en el cual sería muy importante que cada centro hospitalario tuviera sus propias estadísticas, porque de esta forma vamos a poder prevenir y tener presente cuáles son los medicamentos que debemos evitar o manejar con ciertas precauciones o incluso darle los datos de alarma a nuestros pacientes. Entonces, bueno, en nuestra población y en todo el mundo, las sulfas, los antipilépticos, los AINES son los más, el albuminol que se maneja con mucha frecuencia en los pacientes con síndrome metabólico, son los que más comúnmente presentan este tipo de farmacodermias. Los nuevos medicamentos que se están dando, como tanto antirretrovirales como los anticonvulsivantes, incluso ya hay reportes de paracetamol a dosis pequeñas o incluso después de 2 tomas los pacientes han reportado que han presentado estas complicaciones. Igual está descrito en algunas revisiones que pueden presentarse hasta después de las 8 semanas. Sin embargo, como la mayoría de los autores refiere que es un punto medio a los 21 días que se pueden esperar estas complicaciones cuando hay una segunda toma del medicamento. Cuando hay una primera vez, cuando hay una segunda toma, se puede esperar que se presente dentro de las 24 a 48 horas después de la ingesta del medicamento. Otras causas, muchas veces los pacientes no nos refieren o niegan totalmente el que hayan tomado algún medicamento. Hay algunos reportes en los cuales se ha asociado a algunas bacterias e incluso después de que se ha aplicado algunas vacunas y bueno, en pacientes con inmunosupresiones. Y bueno, que les mencionaba que es muy importante el aumento de estas farmacodermias en pacientes por VIH porque tienen una disminución del glutatión que es un cofactor para que puedan hacer acetiladores rápidos. De esta forma se hacen acetiladores lentos y se hacen mucho más susceptibles a este tipo de padecimientos. Nuevamente, las grandes denudaciones con las manchas purpúricas de los pacientes, tener en cuenta las secuelas, principalmente en piel y complicaciones mucosas, que es directamente lo que le compete al dermatólogo. Y bueno, hablar en 10 minutos de todo lo que es las farmacodermias y su fisiopatología, pues es como un poco complicado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se desencadena principalmente por los receptores TOL, receptores TH2 y principalmente hay una activación de citocromo se activa y que esta va a activar directamente a las caspasas, que es lo que nos va a dar la proteólisis y la apoptosis y finalmente la necrosis en los queratinocitos. Aquí un cuadro de algunas de las citoquinas que se pueden liberar durante esto. Recientemente se ha tratado de estudiar, y mucho más en los asiáticos, que esto tiene un trasfondo genético y que está directamente relacionado a la genética de las razas. Entonces, en los caucásicos se han hecho algunos estudios en los que nuevamente se ve implicado, así como en algunas otras enfermedades autoinmunes, el HLA-DR4. En los taiwaneses se ha visto una relación directa con estos haplotipos y se ha hecho de tal forma el escrutinio, el screening, para que no se le dé a los pacientes carbamazepina y alopurinol con búsqueda de estos haplotipos, de tal forma que en estas poblaciones no hay farmacodermias o han liberado o disminuido la mayor cantidad de farmacodermias por estos fármacos. Entonces, bueno, se ha visto que los marcadores genéticos no parecen ser universales para Stevens-Johnson ni para NET y tiene que ver la parte racial, que es de vital importancia para este tipo de estudios. Lo que les comentaba, ¿sí? Que en los taiwaneses hay una eliminación de Stevens y de NET, siempre y cuando se haga un grupo rastreado genéticamente directamente para estos padecimientos.
La mortalidad, como les había comentado en el NET, es alta y va directamente proporcional al escorte que se tenga. Y lo que lo va a aumentar es la sepsis que va a tener el paciente una vez que sea hospitalizado, el área de superficie corporal afectada y las comorbilidades que va a tener el paciente. Ponemos entre comillas esteroides porque hasta el momento sigue siendo controversial el tratamiento de los pacientes con NET. Hay algunas series de casos, como les voy a presentar, que todavía refieren si sí o si no. Entonces, bueno, dentro del escorte tenemos la edad, la superficie corporal, la frecuencia cardíaca, casi como si fuera un CIRS, que es lo que tenemos que tener presente, y bueno, los demás factores. Aquí, como podemos ver, la mortalidad va variando desde el 3.2 hasta el 35.3%. Las medias generales, que ya lo sabemos, ¿sí? Y lo que quiero que quede como presente, bueno, aquí los comentarios que nosotros hacemos y lo que les decía, el tratamiento del gran quemado. Nosotros en el Hospital Juárez estamos empezando a utilizar a los pacientes, se cubre completamente al paciente con apósitos de plata y hemos tenido buenos resultados. Sin embargo, se usa lo que se tiene en los centros hospitalarios. Esta es una foto de un paciente de Guatemala, en donde en un hospital, pues para prevenir estas pérdidas, usan hojas de plátano. Entonces, finalmente, finalmente uno se tiene que adaptar a lo que tiene en el centro. Esto sigue siendo controversial, no hay un estudio, no tiene suficiente sustento de evidencia y algunos todavía dicen que no varía la mortalidad, otros dicen que sí, otros incluso dicen que prolonga el tiempo hospitalario y las complicaciones el que se utilicen esteroides en los pacientes con Steven Johnson. Sin embargo, se ha visto que cuando se utilizan los esteroides en el NET en las primeras 48 horas es cuando tiene un mejor pronóstico en los pacientes, en donde se va a disminuir la progresión del NET y en donde se puede combinar con otro tipo de tratamientos y va a mejorar el pronóstico en nuestros pacientes. Hay otros tipos de fármacos que se han intentado utilizar, incluso los del infliximab, el Etanercept, y que han tenido buenos resultados, solamente son reportes. Y bueno, nada, comentarles que en el hospital estamos empezando también igual con la plasmaféresis y hemos tenido muy buenos resultados. Y pues ya esperamos pronto que todos o que cada uno de nosotros empecemos a hacer estadísticas de nuestros fármacos y empezar a hacer consensos y las guías de tratamiento para las farmacodemias. Muchas gracias, doctora. Lamentablemente tenemos que ser implacables con el tiempo, así que pues les ruego ajustarse a sus 10 minutos. A continuación, el doctor Darío Martínez Villarreal, del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el área de medicina interna, nos va a hablar de úlceras afiliadas. Muchas gracias. Agradezco a la Academia Mexicana de Neurología, especialmente a la doctora Blanca, el doctor Vicente Torres por su invitación. Me tocó el tema muy sencillito, en 10 minutos, de úlceras internas. No tengo conflicto de interés. Quisiéramos tener una sanación para las úlceras, como este grupo, Cure, pero es difícil. Voy a poner primero un panorama general, donde definimos como la úlcera la pérdida del espesor complejo de la piel, en piernas y pie. La etiología es muy heterogénea. Las agudas menor de 4 semanas usualmente son traumáticas quirúrgicas, las crónicas, que son las que vemos usualmente en los dermatólogos, son más complejas, y la prevalencia e incidencia de las úlceras ha aumentado en las úlceras crónicas de los últimos tiempos. Tenemos algunos ejemplos de úlceras agudas, crónicas. Nos afectan en la consulta general al 1% de los pacientes en edad media o mayores. La etiología, como todos sabemos, es principalmente venoso, arterial o diabético. La insuficiencia venosa, en esta serie de casos que se realizó en Alemania, una insuficiencia venosa casi del 50%, de insuficiencia arterial, 15% y un combinado. Total da un total de casi 80% que se debe a esto, pero un 20% ellos se dieron cuenta que eran úlceras de otras etiologías, y aquí es donde entramos, pues, donde va el enfoque de la práctica. Y el estudio reveló que es muy recomendable la biopsia, etcétera, en el estudio de estas úlceras. Aquí tenemos úlceras venosas, que todos ya conocemos, múltiples, fosfolípicas, úlceras de Martorell en pacientes con hipertensión, úlceras por presión. Entonces, en este otro estudio que se hizo de úlceras poco comunes en Europa, donde se encontró que el 0.2 a 2% de la población general la padecían,
y más del 5% se presentaba en mayores de 65 años, es una edad crítica ahí, y la prevalencia de las úlceras no relacionadas a un problema venoso y arterial con presentación similar, o sea, que aparecían como tal, es del 2%. La edad, como mencionamos, 65 años y la duración, más de 5 años de evolución. La etiología era vasculitis, neoplasias, enfermedades metabólicas e infecciones. ¿Cómo se hace el estudio? Bueno, una historia clínica muy importante, un examen físico completo, la medición del índice tobillo braquial, ultrasonografía y ahí es donde entramos nosotros, que son las biopsias. Entonces, estas causas raras, como he mencionado antes, son todas estas. La vasculitis, pero ya se va a tocar ese tema aquí, y yo escogí estas dos. Me parece importante porque vamos a hablar un poquito de medicina basada en evidencia, como el eslogan de este sexto congreso de terapéutica, escogí pioderma gangrenoso y calcifilaxia. Entonces, ¿qué tienen en común pioderma gangrenoso y calcifilaxia? Bueno, tienen una púrpura muy profunda. Estas úlceras sistémicas agresivas, como les mencioné, el pioderma gangrenoso y la calcifilaxia. Entonces, son úlceras muy raras, son dolorosas, pueden ser primarias, pueden ser secundarias. Los tipos clínicos que vemos nosotros, el tipo clásico, el buloso, el pustular, vegetante, el periostomal. Entonces voy a poner imágenes, todo el mundo conocemos el pioderma gangrenoso. Aquí están varios ejemplos, tengo que ir rápido por el tiempo. Vegetante agudo, vegetante. Y el diagnóstico, bueno, sabemos que la biopsia no es específica, por lo tanto puede ser un diagnóstico de exclusión. Está asociado a enfermedad intestinal inflamatoria, como CUSI o Crohn, enfermedades hematológicas, como leucemias, enfermedad de SED y el síndrome de Sweet. Entonces la biopsia es inespecífica, lo que se sabe es que no es una verdadera vasculitis. Entonces dentro del manejo no hay un gol estándar. Entonces, ¿cómo se maneja? Bueno, tópicamente usamos alginatos, pasta de óxido de zinc para secarla, el control del dolor, ya que son úlceras muy dolorosas, el control de la infección secundaria. Se aplican en casos son úlceras pequeñas, podemos usar esteroides tópicos de alta potencia, pueden ser oclusivos o no, siempre cuando se descarta ya se eliminó la infección. El tacrolimus también tiene desde los tratamientos tópicos, agentes sistémicos, que ahorita vamos a ver el nivel de evidencia en cada uno de ellos, y que actualmente los biológicos son los de primera elección. Entonces, de los agentes sistémicos, los niveles de evidencia es la prednisona está a nivel 2, ciclosporina también 2, talidomida 2, methotrexate 3, inmunoglobulina intravenosa 3, acetylcolina 3, y dapsona, que usamos mucho en los hospitales donde no hay los recursos suficientes, tiene un nivel 3. Dentro de los biológicos, el nivel de evidencia en infliximab es nivel 1, Alefacet 2, Alemab 3 y Etanercept 3. Yo he tenido experiencia tratando con infliximab a estos pacientes, y en esta revisión sistemática de 2003 hasta ahora, 2013, se describe, revisando muchos estudios, muchos reportes, que la primera línea es infliximab y la segunda línea Alemab. Ahí se los dejo como una perla. ¿Me puede adelantar, por favor? Ahí está. Ahí está, ya está. Bueno, ya se dieron cuenta que me gustó mucho el rock, empezamos. El siguiente tema es calcifilaxia, es una arteriopatía urémica calcificada, es una vasculopatía isquémica de pequeños vasos. La prevalencia es de 1 al 4 y usualmente se asocia a pacientes diabéticos, con insuficiencia renal grave, usualmente en hemodiálisis. Se presenta con úlceras con un dolor extremo y la mortalidad en un año 60-80%, es decir, es un signo ominoso, casi pronóstico de muerte cercana. Los factores de riesgo asociados con insuficiencia renal crónica son hipercalcemia, el uso de vitamina D, hiperfosfatemia, hiperpara secundario, y que sea una mujer, que sea raza blanca, que sea obesa, que tenga diabetes, que esté usando warfarina, que tenga síndrome de hipermovilidad o que esté en infusión de albumina o algún golpe.